nosotros también formamos parte de un ecosistema que tenemos que preservar y que cada vez que nosotros dañamos al ecosistema, al final nos estamos dañando a nosotros. Creo que tenemos un concepto mal entendido de lo que es el desarrollo, ¿no? Y lo que deberíamos cambiar la palabra desarrollo por calidad de vida, ¿no? Por bienestar, porque estamos sacrificando justamente nuestra calidad de vida en aras de enriquecer los bolsillos de unos cuantos. Soy la doctora Marcela Galar Martínez, trabajo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en donde estoy a cargo del Laboratorio de Toxicología Acuática. Xiomara Trujillo Gutiérrez, presidente de SOS Mascotas y Rescate Ambiental e integrante de la Comisión de Cuenca Presa Madín. Bueno, nos hemos dado la tarea de responder 3 preguntas. La primera es qué tipo de contaminantes tenemos en la presa. La segunda es si las concentraciones que tenemos de estos contaminantes pueden producir daños sobre los hidrobiontes, es decir, los seres vivos que viven en el agua de la presa. Y la tercera es qué tipo de daños se pueden producir y si en este caso las personas que recibimos agua del embalse también pueden ver comprometida su salud. ¿Qué fue lo que encontramos? En el caso de el tipo de contaminantes, bueno, lo que podemos encontrar en el agua es aluminio en concentraciones realmente elevadas en algunos puntos, que incluso rebasan el límite máximo permisible para la protección de vida acuática. El límite máximo es de 0.05 miligramos por litro y en algunas zonas, como esta, es donde estamos, alcanza hasta 29 miligramos por litro. Tenemos también lo que se conoce como contaminantes emergentes tipo fármaco. Y entonces en el agua tenemos metformina, glibenclamida, penicilina, ibuprofeno, diclofenaco, fármacos que, bueno, seguramente a muchos de ustedes les suenan conocidos, ¿no? Por ejemplo, metformina o glibenclamida, que se utilizan las personas que padecen de diabetes, ¿no? Ibuprofeno, diclofenaco, que consumimos cuando nos duele la cabeza o tenemos fiebre, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros consumimos estos fármacos y finalmente los tenemos que desechar de alguna manera, usualmente a través de la orina y las heces. Desgraciadamente, y aquí empieza el problema en la presa, muchos de los fraccionamientos que se encuentran alrededor y que además cada vez son más, es tremenda la forma en la que están creciendo el número de fraccionamientos en la zona, no tienen plantas de tratamiento que funcionen adecuadamente, de tal manera que nuestros desechos van a parar directamente a la presa sin tratamiento previo y por lo tanto llenos de contaminantes, entre ellos estos fármacos o contaminantes emergentes. También que hemos encontrado plaguicidas como diacinón y fentión que se vienen arrastrando desde zonas agrícolas en la zona alta de la cuenca Presa Madín. Y también hidrocarburos, bifenilos policlorinados, hidrocarburos como el benzoapireno, como el antraceno, fenantreno, que además son cancerígenos. Cabe mencionar que este tipo de contaminantes no son removidos por los procesos de potabilización y el agua de la presa surte o participa al menos en un 2% o contribuye con un 2% al agua de muchos municipios, entre ellos Naucalpan, Atizapán y Tlanepantla. Bueno, esto data de hace muchísimos años, se empezó a trabajar a mediados de 2005, una cosa así. Se hicieron estudios para saber en qué condiciones estaba la presa Madín, cuáles eran sus principales problemas, sus cuestiones de oportunidad que se le llama, y de ahí se empezó a trabajar con este diagnóstico. Ese diagnóstico se hizo, se tiene, y básicamente los problemas podría yo asegurar que son los mismos, pero agravados. Y agravados porque obviamente no se han atendido. Ese es un problema muy, muy grande y recurrente. A partir de ahí se inició con el trabajo y en una de esas sesiones de tomadores de decisiones se le da la categoría se conoce como Comisión de Cuenca Presa Madín, se acepta y entonces ya empezamos a trabajar un poquito como lo veníamos haciendo, pero ahora sí ya en forma, ya más coordinados todos, ¿no? Bueno, en este momento la Comisión de Cuenca Presa Madín se puede decir que es colegiado y están dentro de la comisión autoridades
de los 3 niveles de gobierno, sociedad civil, usuarios, es decir, es un grupo muy completo, tenemos académicos y bueno, hemos estado trabajando básicamente algunos de nosotros en el tema de, pues ahora sí, hacer lo que hace falta, lo que salió en el diagnóstico para poder remediar. En el 2021 tuvimos una emergencia ambiental en la presa muy importante, se murió aproximadamente 1,5 toneladas de peces. Era impresionante ver cómo se acercaban a la orilla buscando oxígeno. Las autoridades retiraron estos peces y los colocaron en fosas a cielo abierto que estaban en esta zona más o menos, por donde están los girasoles, un poco más abajo. Y bueno, cerca de un pozo y al lado de la presa. Estos residuos debieron haberse manejado como residuos biológico-infecciosos, sin embargo, solamente se retiraron, se pusieron en fosas a cielo abierto, ¿no? De tal manera que nunca se supo de que habían muerto y bueno, finalmente si murieron por contaminación, que es altamente probable, pues estos contaminantes regresaron a mantos freáticos, al pozo y a la presa, ¿no? Entonces, hasta ese momento no habían sido letales, sin embargo, ya vimos que en el 2021 sí lo fueron. Después hicimos estudios de toxicidad subletal, en donde lo que hicimos fue tomar ahora estos peces y evaluar qué les estaba sucediendo. Y lo que vimos es que se produce algo que se conoce como estrés oxidativo, como cuando partimos una manzana y al estar en contacto con el aire comienza a oxidarse, pues algo así sucede con nuestras células, comienzan a oxidarse y específicamente se empiezan a oxidar proteínas, lípidos en las membranas, pero sobre todo material genético. Entonces hicimos pruebas para ver si había primero daños a este material genético, al ADN, y observamos que sí, que en los peces expuestos al agua de la presa se producían daños que se manifiestan con un incremento en la frecuencia de micronúcleos y algunas otras pruebas que hicimos. Observamos también, hicimos ahora posteriormente estudios con embriones y lo que observamos es que los contaminantes en el agua de la presa producían malformaciones congénitas y retraso en el crecimiento. Y en el 2019 comenzamos a hacer un estudio para evaluar el impacto a la salud humana. Participaron voluntarios sanos de las poblaciones de Nuevo Madín y diversas colonias de Naucalpan. En el caso de Nuevo Madín son personas que no consumen agua de la presa porque ellos tienen un pozo, pero que sí viven en las orillas y además consumen peces. En el caso de los habitantes de Naucalpan son personas que no viven cerca de la presa, pero que sí reciben agua en un 2% al menos de la presa Madín. Y tuvimos un grupo control o un grupo testigo de personas que viven en la Gustavo A. Madero, voluntarios que viven en esta delegación, que no reciben agua de la presa. Se les hizo una biometría hemática, una química sanguínea para evaluar si verdaderamente estaban sanos, ¿no? Cabe mencionar que además este protocolo fue sometido a evaluación por parte del Comité de Bioética en Investigación del Politécnico, entonces fue avalado por este. Y bueno, se les hizo esta biometría, esta química sanguínea, se evaluó que realmente estaban sanos y con los individuos que sí cumplían con estas características de ningún tipo de enfermedad, se les evaluaron los mismos parámetros que se evaluaron en peces: estrés oxidativo, daños al material genético, si tenían, cómo se expresaban los genes que codificaban para enzimas que nos protegen precisamente de la contaminación. Y lo que observamos es que tanto las personas que viven cerca de la presa como las que recibimos agua de la misma, ya tenemos o empezamos a tener problemas de estrés oxidativo y de daño en material genético. Esto se conoce como biomarcadores de daño temprano, es decir, está apenas iniciando este daño, pero a largo plazo o mediano plazo podemos tener enfermedades tan graves como Alzheimer, Parkinson, cáncer. Entonces es importante que se detenga la contaminación en la zona, en la presa, porque sabemos que ya está teniendo impactos no solamente sobre la salud del ecosistema, sino la salud humana. Parte del plan de rescate incluye precisamente un buen manejo de los residuos sólidos. Otro punto fundamental y que nosotros estamos presionando fuertemente a las autoridades para que esto suceda es el poner las plantas de tratamiento y biodigestores y es decir, una serie de ecotecnologías que nos permitan precisamente el tratar el agua antes de que ésta llegue a la presa. Por otro lado, la preservación también de las zonas de recarga de acuíferos, ¿no? Muchos de estos fraccionamientos están en barrancas.
¿no? Están en zonas donde pasan arroyos, donde pasan ríos y que se supone que son zonas de preservación ecológica que no deberían de ser tocadas y sin embargo muchas de estas barrancas han sido incluso rellenadas para construir fraccionamientos. Entonces, esta es otra cosa que también es importante hacer, ¿no? Urgentemente, la preservación de estas zonas. Y bueno, es un plan que abarca varios puntos, pero yo consideraría que esos 3 son en este momento prioritarios. Ok, la cuenca Presa Madín incluye un par de municipios y estos municipios serían Jilotzingo, que es la parte alta, Xonacatlán también tiene un pedacito muy pequeño, pero de todas formas está dentro de esta cuenca, dentro del territorio. Sería Naucalpan de Juárez, Atizapán de Zaragoza, los que tienen, por decirlo algo, los bosques donde se recargan los mantos y los cuerpos de agua, los ríos, que son los que alimentan a Presa Madín. Y finalmente nosotros lo tomamos como zona a la que de influir Tlalnepantla, precisamente porque eso es a quien, por ser parte baja, pues es a quien le acaba llegando absolutamente todo lo que viene arrastrándose desde arriba. Cabe mencionar que sin los bosques que tenemos en Jilotzingo y en la parte media, realmente no tendríamos agua. O sea, eso es vital, es lo que nos sirve para recargar los mantos. Entonces, es una parte importantísima. De hecho, conociendo Jilotzingo, se tienen lugares maravillosos que todavía tienen manantiales. Y toda esa agua debemos de apreciarla y dejar de talar los cerros y decir que, wow, ahora va a ser ahí un fraccionamiento y le voy a poner nombre de bosque. Cuando lo que estoy haciendo es destruyendo precisamente el bosque. Lo más importante, creo yo, que no tomen nada más el cuerpo de agua como eso es Presa Madín. No, tenemos que tomar las barrancas, las cañadas, los ríos. Tenemos que tomar el todo y asumirnos como parte del ecosistema, porque en el momento que decimos, ay, de mi casa para acá no pasa nada y de mi casa para allá no pasa nada y el límite es mi casa, no, nosotros somos parte de este ecosistema y nosotros somos los que estamos haciendo a ver si no balanceando, sino al contrario, cargando hacia la destrucción. Básicamente eso es importantísimo y saber que desde casa podemos apoyar. Bueno, si mi fraccionamiento está descargando donde no debe, pues vamos a presionar un poco más a las autoridades para que tomen, ahora sí que cartas, para que hagan lo que deben de hacer, que se eviten ya todas esas omisiones. Y pueden ellos también denunciar lo que está pasando. Estamos en Facebook como Comisión de Cuenca de Presa Madín y ahí nos pueden mandar un mensaje a través de Messenger y nos ponemos de acuerdo para realizar los talleres. Los talleres se realizan, son gratuitos y se realizan los sábados. Entonces es cuestión de ponernos de acuerdo en las fechas y se realizan los talleres. Ahorita el siguiente, tuvimos uno la semana pasada, hace 15 días en Sayavedra, hace 8 días en La Mancha 3 en Naucalpan. Mañana tenemos un taller en La Florida y la próxima semana tenemos uno en la 4ª sección. Entonces es cuestión de ponernos de acuerdo y con todo gusto vamos a las diferentes colonias y fraccionamientos a dar nuestros talleres.